radio del pueblo. 99.7 FM. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Una luz en tu vida, el programa que te acerca a Dios. Salimos todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche, por FM 98.9 Chacaltaya y por FM 99.7 Metropolitana. Nuestros teléfonos 4613-7955 y 4613-9620. Llegamos a todo el mundo por internet, www.radiochacaltayaargentina.com y www.radiometropolitanaargentina.com. Seguinos por Facebook, Una Luz en tu Vida. Aquí, tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Pertenecemos a Cristo es el Cambio, una iglesia muy cerca de la gente. Avenida Olivera 65, altura Rivadavia al 8800, 4674-4231, nuestro teléfono. www.cristoeselcambio.com.ar, nuestra página de internet. Podés ver los cultos en directo o en diferido, quedan grabados en la página. También podés ver las diversas actividades. Tenemos reuniones generales todos los domingos, 10:30 y 18 horas. Hay madres de oración, escuelas de vida, escuelas de música, hora feliz, reunión de jóvenes, escuela de fútbol, grupo de terapia integral. Comunicate al 4674-4231 o bien en Avenida Olivera 65. Cristo es el cambio. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir. Tierra duramente con su hijo. Un día el hijo le dijo: Padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo. ¿Por qué le llamas desgracia?, respondió el padre. Veremos lo que trae el tiempo. A los pocos días el caballo regresó acompañado de otro caballo. Padre, qué suerte, exclamó esta vez el muchacho. Nuestro caballo ha traído otro caballo. ¿Por qué le llamas suerte?, dijo el padre. Veamos qué nos trae el tiempo. En unos cuantos días más el muchacho quiso montar el caballo nuevo y este, no acostumbrado al jinete, se encabritó y lo arrojó al suelo. El muchacho se quebró una pierna. Entonces el chico le dijo al padre: qué desgracia, me he quebrado una pierna. Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció: ¿por qué le llamas desgracia? Veamos lo que trae el tiempo. El muchacho no se convencía de la filosofía del padre, sino que gimoteaba en su cama. Pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey, buscando jóvenes para llevárselos a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron el joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo para ver si algo es malo o es bueno. La moraleja de este antiguo relato es que la vida da tantas vueltas y es tan paradójico su desarrollo, que lo malo se hace bueno y lo bueno malo. Lo mejor es esperar siempre el día de mañana, pero sobre todo confiar en Dios, porque todo sucede con un propósito positivo para nuestras vidas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Así dice la palabra de Dios en Romanos 8:26. Buenos días y empezamos el programa. Buenos días. Así que vamos a arrancar un poco con el tema de qué es bueno y qué es malo. Primero vamos a presentar el programa. Ese es suyo. El programa es Una luz en tu vida, un programa que te acerca a Dios. Hoy sin el locutor de la mañana, que es Tito Perdomo, que anda de viaje. Esperemos que de alguna forma nos esté escuchando. Con Marcelo Alonso, que va a dar la palabra del Señor, y Héctor Bismara, que los va a acompañar desde los controles. Adelante, Marcelo. Bueno, decíamos que vamos a empezar a ver, a desandar un poco el tema de qué es bueno y qué es malo en nuestras vidas. Muchas veces nos hemos hecho esas preguntas cuando estamos frente a una situación que no la podemos entender, ¿no? Cuando vemos que son situaciones que hasta a veces vemos que son injustas o que nos están sucediendo cosas en la vida que vemos que no le podemos buscar la vuelta, no le encontramos la vuelta. Pero, y uno se dice, si Dios es bueno, ¿por qué permite esta situación en mi vida, no? Y vemos que van pasando cosas y a veces no vemos la salida a esas cosas, y vemos que se van sucediendo hechos que sin la comprensión que podemos tener de las circunstancias nos van siendo cada vez más pesados. Y si nos remitimos a la Biblia, en muchos casos personajes bíblicos que ya conocemos o que por ahí algunos van a recordar en algún motivo, han pasado por situaciones realmente difíciles, y estando Dios al lado de ellos, ¿no? Con promesas de que lo iba a acompañar, que iba a estar y todas las cosas, algunos personajes de la Biblia se han preguntado, ¿dónde está Dios en este momento? Creo que todos por hoy pasamos, como decía en principio, arrancamos esto por circunstancias así. A veces uno encara el día poniendo las cosas en la mano del Señor, ¿no? Empezamos a trabajar, decimos, Señor, te pongo todo en tus manos, ayúdame, sé que vos vas a hacer que este día sea completamente de bendición, que sea bárbaro, que esté todo bien, todo en tus manos, pero en la mitad del día empezamos a ver que las cosas no son tan como creemos o como queríamos nosotros que fueran. Ahí está, el punto está ahí. Entonces ahí empezamos a descubrir cosas. Empezamos a ver que a veces nuestros propósitos o nuestras expectativas no son las que tiene Dios. ¿Cómo podemos comprenderlo? Bueno, esperando, como decía este pequeño relato que arrancamos el programa, es aprendiendo a esperar. El tiempo. Hace un tiempo, yo hace bastante que no vengo aquí a la radio, pero me acuerdo que en una de las mañanas que estábamos hablando sobre un tema, decíamos que nuestra vida se mide en tiempo, ¿no? Uno a veces cree que uno por lo que tiene es lo que vale, ¿no? Por el dinero, por las posesiones, y muchas veces dejamos de lado la parte tiempo en nuestra vida. Y me acuerdo también que decía en un momento que la Biblia, si algo hay una raíz que es el tiempo en la Biblia, ¿no? Desde el principio al fin, o sea, es tiempo. Y la vida nuestra es tiempo. Lo demás son, circunstancias que se van ganando, se van perdiendo a través del tiempo que invertimos en las cosas. De hecho, la salvación es tiempo. Es tiempo también. Entonces, uno dice, empezamos a ver que estas circunstancias son complicadas porque queremos que nosotros, de acuerdo a nuestra perspectiva, las cosas sean de la manera que nosotros proyectamos, que nosotros creímos que van a funcionar. Pero nos damos cuenta que hay que esperar, que Dios tiene un propósito, y si nos vamos mentalizando y poniendo en nuestras vidas el hecho de que Dios está presente, aunque en silencio muchas veces, pero sabemos que está ahí, podemos decir que las cosas, lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto generalmente es para cuando nosotros vemos que el panorama nuestro es oscuro, que como decía, a media mañana que teníamos todo proyectado que iba a salir perfecto, y a media mañana nos dimos cuenta que la cosa viene difícil, que en vez de sol hay una tormenta muy fuerte, o que estamos metidos en medio de una difícil, y
Y ahí un poco que empezamos a plantearnos qué pasó, que yo hoy me levanté, me arrodillé, oré, dije, Señor, todo está en tus manos, ¿cómo puede ser que esto? Pero nos olvidamos que están las cosas en las manos de Dios. Entonces decir, bueno, empecemos a entender, hacer lo propio de esto de que las circunstancias, aunque sean difíciles, tenemos que buscarle el lado positivo. Muchas veces nosotros la ansiedad, a veces también lo que uno viene arrastrando en la vida, los golpes y todo, no nos hacen ver eso con claridad. Pero tenemos que entender de alguna forma que la vida es tiempo y que ese tiempo está en las manos de Dios. Y cuando está en las manos de Dios es provechoso. Mirá qué casualidad. El tema que está de fondo está hablando justamente de eso. Cómo Dios contesta a todas nuestras necesidades de la manera que Él quiere, según su voluntad. Sí. Por eso por ahí en las oraciones que hacemos a la mañana les decimos algo que después nos olvidamos que se lo dijimos. Señor, hágase tu voluntad. Y cuando Dios toma el control y hace su voluntad, ahí no está en concordancia con nuestra voluntad. Y ahí está el problema. Claro, el tema es que somos tan dueños de nuestro tiempo, de nuestra vida, que nos olvidamos que lo dejamos en manos de otra persona. Lo mismo cuando uno deposita, veníamos hablando antes de entrar al programa del banco, cuando uno deposita la plata en el banco, vos dejás tu dinero, el dinero que te ganaste, te dieron un papelito que dice usted tiene tanto, pero ya no es, en un momento ya dejó de ser tuyo, vos tenés un papel que dice que es tuyo, es del banco ahora, en ese momento el banco está administrando tu dinero, y la vida, digamos, por ahí puestas en las manos de Dios. Puesta en las manos de Dios, está puesta en el banco de Dios nuestra vida. Entonces Él administra nuestro tiempo, administra nuestras vidas, nuestra voluntad. Él va haciendo de acuerdo a lo que nos conviene las cosas. Y el tema es, bueno, empezar a aprender a esperar en Él. Justamente me viene a la mente una cosa que hablábamos la otra vez en la barca, que un hermano decía, no hay que caminar adelante de Dios, no hay que ir apurado adelante, hay que ir con Dios. Y si Él va delante nuestro va a ser mejor. Cuando le vamos ganando, seguro estamos perdiendo. Si vamos delante de Dios... Es bueno que nos cuide las espaldas, pero no tan bueno. Pero ahí es cuando nosotros hacemos lío. Entonces, bueno, uno dice, si nos remitimos a la Biblia, yo tenía un ejemplo, José, que fue vendido por sus hermanos, fue hecho esclavo en Egipto, fue acusado falsamente, fue encarcelado, fue olvidado. Y él habrá pensado en algún momento, Señor, ¿podrás sacar algo bueno de todo esto que me pasó? ¿Se habrán olvidado, se habrá olvidado Dios de mí? Dice, el tipo hacía todo bien. Y eso que José sabía el propósito de Dios. Claro, pero hay un momento que dudás. Y si no dudás, decís, pero ¿qué pasa acá? Claro. Mi espalda no puede aguantar tanto. Primero, bueno, una noticia que siempre Dios va a permitir que nos pase lo que nosotros podemos soportar. Entonces eso ya es un indicio de que podemos seguir adelante con las cosas. Y Dios tenía todo bajo control en el caso de José. Dios tenía buenos planes para él y para su familia. En principio José pensaría que nada bueno podía salir de su situación, pero a la larga José entiende que Dios tenía un propósito, un plan, como decía José Héctor. Y Dios encaminó todo para que termine todo bien. Entonces, y así tenemos miles de casos, por ahí exagero, pero en la Biblia hay un montón de casos donde hasta el mismo el pueblo de Israel se preguntó en un momento, estamos dando vueltas en el desierto, ¿qué pasa? ¿Viste? Esto era un trámite, teníamos que cruzar, pasamos lo peor y todavía, ¿qué pasa? Bueno, pero el ejemplo viene muy bien. El pueblo de Israel se hizo cargo después de 40 años de su error. Claro. Si bien ellos depositaron la confianza en el Señor al principio, después empezaron los problemas de duda, que era lo que decías cuando comenzaste a relatar el cuento de los caballos. La duda del pueblo de Israel, ¿dónde estaba? En que el tiempo no era el tiempo que ellos querían, el tiempo de Dios era otro, y en vez de esperar el tiempo del Señor, ellos empezaron a querer hacer las cosas en su tiempo. Seguro. Dios lo tuvo 40 años dando vueltas para decirle, yo soy Dios y vas a entrar cuando yo te diga, donde yo te diga. ¿Por qué? Porque es mejor para vos. Claro, había que también hacer un proceso de depuración en el sentido del pensamiento, de la forma que ellos se estaban manejando ya
¿viste? Lo que vos ibas diciendo, a medida que iban avanzando en el tiempo, iban adquiriendo ciertas costumbres, o iban reflotando ciertas costumbres del pasado, que a ellos los hacían como que no les servía de nada empezar una nueva vida con todas esas cargas y esas cosas que ellos traían. De hecho que bueno, pasaron una generación entera para poder entrar. Pero bueno, la idea es que uno muchas veces... Y así todo, fíjate, Moisés no entró. No. Y fue el que los guió, el líder, el que cargó sobre sus espaldas todo cuando le decía, Señor, yo no estoy preparado, y sin embargo Dios le dijo, vos lo vas a hacer y todo, y sin embargo Moisés no entró. Sí, entonces sí. A veces nosotros queremos hacer cosas que no nos está permitido por el Señor, y es ahí cuando el Señor, cuando nosotros le entregamos la vida a Él y hacemos su voluntad, entonces ahí es donde somos bendecidos. Exacto. Porque Moisés, hablando en buen romance, se la bancó. Sí, sí. Dios le dijo, vos no vas a entrar, y Moisés se subió arriba del monte, miró, porque Dios se lo permitió, pero no entró. O sea que la obediencia llegó hasta el final. Claro. Sí, sí, sí. Es todo un proceso la vida del ser humano, del hombre, obvio, puesta a la mano de Dios es un proceso mucho más productivo, pero tenemos que entender que las cosas suceden como tienen que ser en la vida. Bueno, algunos cuando eligen un cierto camino, bueno, tendrán un desenlace por ahí no provechoso, pero nosotros que aprendimos o estamos aprendiendo, mejor dicho, porque todos los días estamos aprendiendo a poner las cosas en las manos de Dios, tenemos que ir tratando de ir dándonos cuenta que a medida que va pasando el día, es el día a día, no es tampoco, uno proyecta muchas veces la vida, pero a veces en estos tiempos que vivimos con tanta que uno, viste, piensa que tenemos fecha de vencimiento, pero muy rápido toda la cosa, las locuras que se viven, las cosas, y uno tiene que ir viendo día a día, paso a paso las cosas y viviéndolas de acuerdo que, bueno, ¿qué es el propósito de Dios este día en mi vida? Y este día lo vamos a llevar adelante. ¿Cómo? Si lo pusimos en la mano de Dios, de la mejor manera posible, ¿no? De que Dios haga, esperar, no impacientarse. A veces tomar una decisión hoy apresurada, por ahí es mejor esperar a mañana. A mí me enseñaron muchas veces en la iglesia, cuando era chico me decían que Dios tenía 3 respuestas, sí, no y espera. Entonces bueno, a veces tenemos que saber esperar, y a veces el silencio que sentimos de Dios no es que Dios se fue, que nos dejó abandonar y se fue a ver la vida de otro. Dios está presente en la vida de todos nosotros, y bueno, nosotros lo que sí, cuando hay silencio quiere decir que tenemos que esperar. Si las cosas hoy no se dan, se van a dar mañana, y lo que pase hoy tenemos que saber analizar desde el punto de vista de como hijos de Dios, como cristianos, como puestos todo en la mano de Dios, ¿para qué sirve lo que pasa? ¿Lo bueno o lo malo? Y lo malo, como decíamos en un principio, que dice la palabra en Romanos 8:28, que todo lo que aman a Dios sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Así que bueno, si seguimos, pasamos un tema. ¿Querés que ponga el tema? Dale, así ya preparamos. El que habías elegido. Vamos a hablar un poquito después de otro tema, que es el dominio propio. Perfecto, entonces vamos a escuchar el tema que eligió Marcela. A ver qué sale de... No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo.
quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Bueno, escuchábamos Que seas mi universo, ¿no? Mi universo de Jesús Adrián Romero. Y si pudieron prestar atención un poquito a la letra, tiene un poco que ver o bastante con lo que veníamos diciendo. Cuando Dios toma el control de nuestra vida, tiene que ser nuestro universo, tiene que ser todo. Y tiene que ser el pensamiento, tiene que ser nuestras palabras, tiene que ser nuestras actitudes. Y está dentro de eso involucrado también lo que las esperanzas, ¿no? Cuando uno tiene todo puesto en manos de Él. Pero cuando uno tiene esperanzas, cuando uno tiene cosas que desarrollar en la vida, que hacer, ¿no? Las actividades todas, hay un factor que tenemos que tener en cuenta siempre, que es el dominio propio. Una cosa que generalmente toda criatura, todo ser humano tiene problemas, tenemos problemas. Muchas veces algunos creen que, o creemos, o creíamos, hasta que uno va leyendo y va aprendiendo un poco, que el dominio propio es solamente cuando uno se enoja y yo no puedo seguir engranando, acá la corto y se terminó el problema. Y el dominio propio tiene que ver con un montón de otras cosas en la vida, ¿no? Es aprender a dominarse no solo de los hechos, de los movimientos, digamos, que uno hace, de las cosas que hace, sino también muchas veces de los pensamientos, como decíamos, de las palabras que uno dice, de las actitudes, inclusive tiene que ver con la integridad del ser humano, de las personas, de que uno tiene que tener, digamos, a veces puede ser circunstancias donde está en un lugar, uno por ahí, vamos al caso, trabajando y todos hacen tienen cierta actitud que sabemos que no está bien, y bueno, como todos lo hacen, yo también puedo hacerlo. Bueno, ahí es donde tiene que empezar a funcionar el dominio propio. Yo no tengo por qué hacerlo, por más que los demás se hagan. Hoy en nuestra sociedad carente de muchísimos valores, una sociedad que estamos pasando carente de justicia, de un montón de cosas, generalmente hoy se tiende, la tendencia es, total, si nadie mira, total no existe la justicia, total, algunos entran por una puerta y salen por otra, entonces yo puedo hacer tal cosa, total, todos hacen esto y yo, ¿por qué no ir contra la corriente? Vos sabés que el jueves pasado, mientras tomás un poquito de agua, se habló sobre la ira. Y mientras vos hablabas,
se dijo sobre la ira algo muy parecido a lo que estás diciendo sobre el dominio propio. Y me parece que tienen que ver una cosa con otra, porque la ira también es la consecuencia de un montón de cosas, de un montón de factores. Y si vos tenés dominio propio, no caes nunca en ira. Y la forma de tener dominio propio con Jesús, con Dios, es justamente pedírselo a Él. Sí. Cuando nos damos cuenta, esas son palabras tuyas que yo pongo en muchos programas, las pongo, cuando nos declaramos incompetentes. Ya vemos que no damos más y que en cualquier momento explotamos. Sí, sí. Nos viene la ira encima y eso sabemos el desastre, lo que nos conlleva. Bueno, ahí está el dominio propio. Mientras vos hablabas yo me acordaba de eso. Poder decirle, Señor, hasta aquí llegué, en cualquier momento la sociedad en la que estoy viviendo me infectó lo suficiente como para decirte, dame una vacuna porque no doy más. Seguro. Teniendo a Dios en nuestras vidas, sabemos que tenemos un elemento que es importantísimo, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos genera la posibilidad de tener el dominio, pero es lo que nos ayuda. Ahora bien, también podemos un día decirle a Dios, quédate ahí que yo me arreglo, y ahí eso te empezamos a hacer el problema. Hacete cargo de las consecuencias. Entonces, y ahí empieza a funcionar la falta de dominio propio, la falta de un montón de factores, de cosas que hacen que la persona, porque los creyentes no, porque ya una vez que estamos en la iglesia creemos que ya, o por ahí la gente que no conoce mucho el tema de lo que es la vida congregacional, la vida, por ahí dice, bueno, en la iglesia están todo bien. No, a veces también pasan circunstancias, somos personas donde tenemos diferencias, donde podemos tener un mal día, y a veces muchas veces cuando no soy un psicólogo ni conozco mucho de vida, pero ¿viste? Siempre se dice que uno se descarga en los que más quiere, y muchas veces parece que uno, a veces en la relación con la gente de la iglesia, a veces se descarga porque, bueno, como lo quiero, como me quiere, me va a perdonar. Entonces ya está. Y bueno, puede ser, está bien, porque a veces se juega un juego muy, muy, muy complicado. ¿Ves? Ahí está, justamente el tema que vos tocaste está bueno para poder decir lo que se me acaba de venir a la mente. No se me ocurrió a mí, pero normalmente se me vienen estas cosas a la mente. El que nos está escuchando, que congrega en una iglesia, que es cristiano, sabe de qué estamos hablando. Pero el que nos está escuchando, que no es cristiano, que no congrega, que no tiene la menor idea de lo que estamos hablando, a esa persona le podemos explicar con dos palabritas sencillas la diferencia. Cuando nosotros tenemos un problema, tenemos un Dios en el cual creemos y en el cual confiamos, al cual le vamos a decir, Señor, tenemos este problema y hasta aquí llegó nuestra forma de solucionarlo. Y no le encontramos solución. Entonces Dios se encarga de darnos la solución de distintas maneras. Una es el tiempo, como bien explicaba Marcelo hace un rato, y ahí nosotros no entendemos lo que está haciendo porque la queremos ya la solución. Otra es trayéndole un hermano que nos dé una palabra, que no es una palabra, un consejo, es una palabra bíblica, es una palabra transmitida desde Dios hacia nosotros por otra persona. Otra es leyendo la Biblia. Quiere decir que herramientas vamos a tener muchísimas. Sí. Va a depender de nosotros en que usemos esas herramientas o que confiemos en nuestras fuerzas. Exacto. Es claro, más claro de lo posible. Uno tiene que prestarse a ser una herramienta en el caso de que a otro le esté sucediendo una situación así. Lo hablamos desde el punto de vista de la iglesia, pero también lo podemos hablar desde el punto de vista. Por ahí vos estás en un taller ahora laburando, no venís no congregás en un lado, más, si estás simpatizando, decís, a ver, estos locos están diciendo por la radio, pero realmente no, yo no tengo, pero... O como por ahí siempre digo yo, por ahí heredaste la radio, y porque no podés levantarte de la máquina donde estás, o dejarle lo que estás haciendo, nos estás escuchando. Bueno, sí. Vamos a tratar de serte de utilidad, pero lo más importante, que no te vamos a hablar nosotros, ni Marcelo ni Héctor, va a ser el Espíritu Santo de Dios que le va a estar hablando a tu espíritu. Déjalo que se comuniquen, déjalo que hablen. ¿Y quién te dice que haya un cambio en tu vida? No sé si será hoy, si será mañana, pero el hecho de que estés escuchando ya es un cambio. Seguro. Y bueno, te decía, estás laburando y capaz que no, bueno, vos decís, yo no congrego en ningún lado, pero bueno, vos estás congregando en donde estás laburando, estás con gente y tenés que relacionarte.
Y muchas veces en la relación, en estar muchas horas y muchas cosas, se generan fricciones, se generan dificultades, hay cosas que no te gustan, hay cosas que vos hacés que sabés que no le gustan a los otros. Entonces, bueno, hay que empezar a ponerle un control, dominio propio a las circunstancias. Por ahí tenés un jefe que te maltrata, tiene una forma de dirigirse a vos con una forma que no te gusta, y a veces tenés ganas de decir, a este le planto acá todo. Pero bueno, uno a veces razona, piensa que necesita el trabajo, que no es la conducta que uno tiene que tener, y bueno, eso es parte del dominio propio. Lo bueno es que cuando ese dominio propio viene con la ayuda de Dios, puede ser una potencia muy grande para generar en los demás una bendición. Uno muchas veces puede tener circunstancias, como decíamos, una circunstancia difícil, pero bueno, puesta la mano de Dios, Dios te pone en el corazón a hacer algo distinto, de acuerdo a la reacción que todos podrían hacer. Como decíamos antes, lo malo se puede transformar en bueno en las manos de Dios. Tal vez una reacción que vos, no quiere decir que porque le tires algo en la cabeza a uno en nombre del Señor, viste, se va a hacer bueno, eso es un delito. Pero digo, tal vez frenarte de hacer eso, y en vez de dar una mala palabra, o de decir que yo, o una actitud de decir, bueno, sí, bueno, está bien, vamos a sentarnos, vamos a charlar, o bueno, lo dejo pasar, después cuando esté las cosas más tranquilas lo podemos charlar. Y de eso se trata, ¿no? De saber emplear el dominio propio, tanto como un valor natural que tiene que tener cualquier persona, pero sino también como un valor puesto por Dios en la vida nuestra. Y la Biblia es clara con el tema del dominio propio. En los Proverbios, en el libro de Proverbios, en Proverbios 25-28 dice: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Y yo decía, pero a ver el ejemplo, ¿no? Pues vamos a ver por qué habla el salmista. En este caso, bueno, si temo equivocarme, pero que bueno, David escribe este salmo, y tengo que equivocarme en lo que a la reflexión que voy a dar, pero digo, me remití a la época. Y bueno, en la época, las ciudades en la época de David, o la época antigua de la Biblia, la parte del Antiguo Testamento, las defensas de las ciudades eran murallas, había murallas. Las ciudades no eran como uno cree que, a veces yo me hacía la idea de una ciudad, ¿cómo podés amurallar una ciudad tan grande como Buenos Aires? No, la ciudad era mucho más chica, había menos habitantes, era una cosa, y generalmente, bueno, la vida civil, social era en la ciudad, pero después estaba la parte del campo, donde había aldeas y todo, que era la periferia de la ciudad, pero la ciudad estaba protegida, estaba amurallada. Una de las formas era para defender todo lo que tenía esa ciudad, todo ese pueblo era las murallas de esa ciudad. Y las murallas eran las características que tenían, que yo saqué de un libro de la Biblia, pero una parte histórica decía que las murallas tenían un ancho de 7 metros. ¿No? Las paredes, había que laburar, había que hacer una pared de 7 metros, y de alto 10. Pero no era solamente hacer una pared porque sí. Había a los costados, abajo, al pie de esas murallas, se la rellenaba con ciertos, por ejemplo, piedras de granito, todo, para que sea más dificultoso para si alguien las quería escalar y pasar al otro lado. También habla que las murallas tenían ciertos sitios donde se defendían los guerreros, donde podían repeler un ataque sorpresivo o un ataque esperado, porque generalmente también cuando venían a sitiarte la ciudad un enemigo, no es como ahora que un avión te viene en 10 minutos, ya te hace un bombardeo. Ahí capaz que vos los veías venir meses por ahí, que acampaban a ciertos kilómetros, se iban acercando, iban por las aldeas periféricas tomando el lugar hasta que te rodeaban la ciudad. Entonces, bueno, esas murallas tenían lugares donde había una defensa, arqueros, tipo que estaban con arco, no arqueros de fútbol, que tiraban flechas y todo para defenderse. Pero no les alcanzaba con eso, porque había pueblos muy bien preparados para sitiar y para invadir ciudades que no le importaba nada, tipo avanzaban. Entonces había muchos mecanismos para defenderse hasta llegar. Y a veces dicen que una ciudad, que estaban armadas las ciudades de esa época, grandes ciudades,
estaban armadas de una forma que podían resistir hasta años de estar sitiadas, porque ahí se almacenaba los granos, se almacenaban alimentos, todo iba a parar ahí. Entonces generalmente hasta un cierto tiempo ellos podían resistir. Quien ha leído algo de historia puede darse cuenta, por ejemplo, Troya, la ciudad de Troya, cómo fue invadida, ¿no? No podían entrar de ninguna manera. La única forma fue a través de ese famoso caballo. Con una estrategia. Con una estrategia, pero realmente era impenetrable esa ciudad, ¿viste? Entraron por un lado donde no lo esperaban. Y bueno, volviendo a la Biblia, da como ejemplo eso. Uno, cuando no tiene dominio propio, es una persona que no tiene defensa. Realmente no tiene defensa. Tira golpes al aire, alguno los pega, pero va a recibir más golpes de lo que corresponden, porque generalmente se desboca, se va para cualquier lado y muchas veces pierde hasta la razón de las Vos cosas. fijate en el ejemplo que diste de la ciudad sitiada y de la muralla. Yo no dejaba de pensar en una persona que con el correr de la vida va fabricando su propia muralla y va creando sus propias estrategias para defenderse, para estar atento a lo que le va a pasar, para no dejar entrar al enemigo. Y bueno, puede llegar a ser una gran muralla y puede llegar a prevalecer durante mucho tiempo, como bien dijiste vos, pero en cualquier momento Troya te mete un caballo. Claro. Y y termino. Y ahí es donde, cuando te rendís porque te das cuenta de que perdiste, lo primero que haces es mirar el cielo. Claro. Y había una cosa que es clara, siguiendo con la historia, que esa ciudad podía resistir un año, o sea, se calculaba más de un año, hasta podía llegar a algunas fuertes ciudades de hasta 2 años. Uno cuántas veces viene resistiendo, armando esa muralla y resistiendo, pero llega un momento que ya nuestra fuerza ya no da más. ¿Y qué pasaba cuando esas ciudades generalmente eran tomadas ya por el invasor? Generalmente no eran usadas esas ciudades como tomadas para sí, como usadas para... las destruían todo, no dejaban ni, a veces había casos que ni descendencia dejaban, o sea, mataban a las mujeres, a los chicos. Ha habido pueblos que han destrozado, lo agarraban, no dejaban nada, se llevaban el botín de guerra, o sea, lo que eran las riquezas, los bienes que tenían, pero por el resto la ciudad quedaba totalmente destruida. Y por eso, bueno, viene el ejemplo de que los proverbios muestra exactamente lo que puede ser una persona que no tiene dominio propio, una persona que en algún momento va a quedar desarmada, va a quedar destruida y no va a servir de nada su vida ni todo lo que haya intentado hacer tratando de defenderse. Y la única forma es, volviendo siempre a que todo gira lo mismo, y más nosotros como cristianos sabemos que nuestra vida es cristocéntrica y toda nuestra vida gira todo alrededor de Dios y de Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, es que si no ponemos nuestra voluntad, no ponemos nuestro carácter, todo en las manos de Dios, seguramente en algún momento vamos a terminar como esa ciudad. Por más que tengamos paredes de 10 metros por 7, por más que tengamos muy buenos lanzadores de flechas, por más que seamos muy buenos guerreros con nuestra fuerza, va a haber un momento que vamos a tener un enemigo a nuestra altura o mayor a nuestra altura que nos va a vencer. Entonces, ¿quién puede ayudarnos a salir adelante, a tener fuerza? Solamente quien es totalmente poderoso en todas las circunstancias. Está demostrado bíblicamente, está demostrado en la vida y a lo largo de la historia que es Dios. Entonces, es una invitación de todo corazón y de alguien que muchas veces no ha sabido poner las cosas como correspondía, tener dominio propio en muchas circunstancias. La invitación es que hoy es el día, hoy podemos empezar a pensar que hay circunstancias que puestas en las manos de Dios nos van a hacer bien, nos van a llevar a bien, y teniendo ese dominio de saber esperar, de controlar, de decir, bueno, no voy a reaccionar así, Señor, yo lo pongo en tus manos, obra en el corazón de esta persona, que obres en la circunstancia que está pasando acá en la oficina, en el colegio, en donde sea, que Dios esté en el medio de esto
y que te ponga a vos con dominio para no reaccionar mal, para poder ser un instrumento de bendición para los demás, que en vos vean un ejemplo y que sirva para crecer a todo el grupo, porque uno es un ser sociable, que se relaciona y no estamos solos en este mundo y tenemos que todos los días relacionarnos con alguien. Y bueno, es bueno que si somos de bendición, somos buenos administradores de las cosas que tenemos en nuestras manos para ayudar a los demás y ayudarnos también a nosotros mismos, es mejor, es más bueno. Al final del día vamos a tener un balance bueno. Doble premio. Así que bueno. Bueno, paso una alabanza. Dale. ¿Qué te parece? Fui ciego más, hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas, ahuyentó precioso fue mi ser cuando él me transformó. Oh, yeah, y aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Y cuando estoy por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Y cuando esté en la eternidad brillando como el sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Bueno, hemos escuchado Sublime Gracia, uno de los himnos que son de la iglesia cristiana
más cantados en todo el mundo, en la historia, ¿no? de la iglesia cristiana moderna. Ya una vez hicimos un programa contando la historia, pero estaría lindo hablar del himno, Sí, pero no va el programa. Pero lo bueno es que comprender lo que es la gracia de Dios en la vida. El que lo escribió era un hombre que realmente estaba completamente fuera de toda gracia, porque hacía las 1001. Un día se dio cuenta a través de un naufragio cuál era la gracia de Dios en la vida, ¿no? del hombre, y en la vida de él especialmente, y él se convierte, después fue un gran predicador, un inglés, un hombre que, si bien tenía una familia que se acercaba a la religión, se acercaba a Cristo, a Dios, él no quería saber nada. Ironías, hasta groserías decía, inclusive contra de Jesucristo, contra Dios, pero un día Dios lo esperó, un día Dios lo encontró, él se encontró con Dios, porque Dios está siempre esperándonos en un lugar, y este hombre descubrió lo que era la sublime gracia de Dios, vio la grandeza de Dios en su vida, y lo pudo reflejar en este himno. Después escribió un montón de himnos más, fue un gran predicador, y nos dejó esto, que es tan lindo, que hoy podemos disfrutar. Cantado miles de versiones, decíamos la vez que hablamos que lo cantó desde Elvis Presley hasta Whitney Houston, lo cantan grupos modernos hoy, que los chicos escuchan tanto que capaz que ni saben y esta gente cada tanto, es como el segundo himno de Estados Unidos en el caso, lo cantan, no se canta solamente en ceremonias religiosas, se canta en estadios de fútbol americano, en básquet, en un montón de actividades sociales. Es un himno que hoy se sigue cantando y es tan lindo tenerlo presente. Como decimos siempre nosotros, para la gloria de Dios, porque vos fijate, el hombre estaba naufragando en su vida, Dios no solamente lo saca de ese naufragio, no solamente le cambia la vida, sino que le da la posibilidad de hacer algo que después que él haya dejado este mundo, quede para la gloria de Dios y para el beneficio de todos los que lo escuchamos. Sí. Bueno, es una forma de... Él extendió la forma de predicar a Cristo, porque si uno escucha las letras de este himno, a quien no conoce a Cristo empieza a conocerlo a través de la música. entonces, ¿por qué no aprovechamos que el programa se fue y en esta oración que vas a dar de cierre, orás por todos aquellos que estén naufragando en este momento y que necesitan el salvavidas del Señor? Bueno, vamos a aclarar una sola cosita. Dale, te pido dale. un permiso, un minuto. No, dale. Hablábamos del dominio propio, y como conclusión, tener dominio propio es saber tomar las medidas necesarias para cuidar y proteger los recursos que Dios nos da. Poseer esa disciplina para resistirnos a los impulsos naturales de la carne, de las cosas que nos salen por naturaleza. Es una decisión que en el momento que parece innecesaria, decir, ¿para qué si yo podría hacer esto? Pero produce un fruto precioso en el futuro, ¿sí? Cuando pasa la tormenta, cuando supimos controlar nuestro carácter, nuestras cosas, después seguramente cuando analicemos todo lo que pasó, si tuvimos dominio propio, vas a ver que el resultado es positivo, vas a ver que tuviste una victoria sobre la circunstancia. Ya te digo, si está en la mano de Dios, doblemente Doble bendecido. victoria. Bendecís tu vida y bendecís al otro que le demostraste que se puede resolver las cosas con amor y con dedicación y con sabiduría. Yo te pido que, bueno, vamos a orar para terminar el programa. Vamos a poner las necesidades que vos tenés en tu corazón en estos momentos, decisiones que querés tomar, que vas a tomar. Tal vez esto que hablamos te sirvió, seguramente te pudo haber servido para una decisión que estabas por tomar, por hacer, viste, encarar a alguien que le ibas a decir algo y bueno, que estabas ahí. Bueno, pensalo, orá antes de ir a hablar, antes de tomar una decisión, antes de dar un paso adelante. Y yo lo que te pido es solamente que confíes en Cristo, confíes en Dios. Él va a hacer las cosas por vos y con vos. Te pido que pongas tu mano en el corazón y que pienses en cuál es la decisión, cuál es la necesidad, qué es lo que está pasando hoy por tu cabeza, por tu corazón. Y ponemos todo en la mano de Dios y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Este día que comienza con sus beneficios y con sus cosas que por ahí nuestros ojos ven como malas. Pero sabemos, Padre, que en tus manos todo nos ayuda bien. Yo te ruego, Padre, por cada vida que está escuchando este programa,
no sé qué necesidades pueden tener, pero vos sí las sabes. Y están poniendo su corazón delante tuyo, y yo te doy gracias, Padre, porque vos inclinás tu rostro y escuchás la voz de cada una de las personas que están en este momento orando. Yo en el nombre de Jesús, Padre, te pido por ese hombre, por esa mujer, por ese muchacho, por ese niño, que ahora van a empezar el día y que lo ven complicado, que ven que hay circunstancias que no pueden dominar, que no van a, que la ven como dificultades, que la ven como algo que es una muralla frente a ellos. Yo te pido, Padre, que los acompañes, que los ayudes, que les des sabiduría para tomar decisiones, que les des templanza, que les des calma a quienes están por tomar una decisión apresurada. Yo te pido que puedan descansar en ti, Señor. Y te doy gracias porque sí, sabemos que vos estás presente en cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. Amén. ¿Por qué no levantas sus manos a Él? Tú estás aquí, Jesús.